La ola de calor sigue, las temperaturas no aflojan, así que no queda otra que hacerse amigos. En esta mañana aprovechamos a salir para ir a conocer Pueblo Liebig, un lugar muy cercano al Brillante, a San José, el cual nos dicen que tiene mucha historia y donde también vive gente que nos ha invitado, que nos acompaña en el canal, así que vamos a conocerlos. El extracto de carne Liebig era un concentrado líquido nutritivo elaborado a partir de carne vacuna que permitía conservar proteínas en poco volumen y se usaba como alimento fortificante y de larga duración. La compañía, instalada en 1903, producía a gran escala y exportaba el producto mayormente a Europa. Durante décadas fue un motor económico de la zona y alimentó a millones de personas, sobre todo en tiempos de guerra. Además del extracto, la Liebig llegó a producir corned beef, conocido como carne enlatada, además de subproductos de desfanado e incluso cubitos de caldo concentrado. La planta llegó a convertirse en una de las cocinas industriales más grandes del mundo en su tiempo, hasta que cerró definitivamente a fines de la década de 1970, debido a la caída de la demanda del extracto y del corned beef. Entonces, este pueblo que fue fundado por la compañía inglesa Liebig's Extract of Meat Company en 1903 como un pueblo industrial cerrado, digamos, ¿cómo estaba distribuido en ese momento? Bueno, en sí, para tener un pantallazo así muy rápido, ellos cuando llegaron acá había un saladero, unas cuantas casas precarias. Cuando compraron todo esto, obviamente era como una estancia grande y privada, ¿sí? Ellos eran dueños de todo esto, manejaban todo. Lo que hoy, por ejemplo, hace una municipalidad, lo hacían ellos, o sea, el tema de las calles, el tema de la basura, el tema de los arreglos, del alumbrado, todo lo manejaba la fábrica. Cuando se instala la fábrica, que comienza toda nuestra historia en 1903, como ellos tenían la necesidad de tener los obreros y el personal jerárquico cerca, comenzaron con la construcción del pueblo. En esta parte, en este sector que ustedes van a ver acá, estaba el barrio obrero industrial, ¿sí? Y de este lado era la parte del barrio jerárquico. Acá estaban todos los empleados de jerarquía, propiamente dicho, y acá los obreros. Esto que ustedes ven tenía tres tipos de viviendas diferenciadas. Esto que ustedes ven acá, que nosotros le llamamos la hilera, ¿sí? Eran las viviendas en línea. Eran más o menos entre 350 a 400 metros de una casita al lado de la otra. Después van a ver los zaguanes, ¿sí? Que los zaguanes era lo que les decía que era una entrada para dos hogares. Después tenían las viviendas en paralelo y los famosos corralones que tenían un patio central compartido. Estos que ven acá era el centro cívico donde funcionaban todos los comercios. Y, por ejemplo, lo último que construyeron fue para 1950 la capilla, que tiene una historia muy particular, porque la capilla tiene todo lo que es la arquitectura de una iglesia protestante, ¿sí? O anglicana. Los ingleses eran anglicanos y protestantes, y a pedido de los obreros que no tenían un lugar físico, ellos hacían en el Club Liebig, que también es parte de la historia, en el Club Liebig hacían la parte de los oficios religiosos. En 1950, a pedido de los obreros, la fábrica les hace una capilla, pero para ellos, para los obreros. ¿Y esto? Y esto que ven acá, después lo van a... Esto hay una parte, una representación de la manga, era la manga y los corrales. Acá descansaba el ganado, que iba a ser faenado en el día. Necesitaban descansar porque venían tantos kilómetros caminando que si los llevaban derecho a la playa de Matanza, la carne quedaba dura. Entonces, los animales, la vaca descansaba acá, los ingresaban por la manga y después los llevaban a la playa de Matanza. Se estima que durante las dos guerras mundiales, que fue el periodo el auge de la fábrica, se faenaban 1.500 cabezas de ganado por día y hay registros de que trabajaban de 3.500 a 4.000 personas. Un placer, gracias. Buen regreso. Gracias. Después de tener una excelente explicación por parte de María y de Diego en la Secretaría de Turismo, la cual está ubicada en el ex Correo, salimos a recorrer un poco el pueblo.
con el profe de historia Gustavo. A ver, hay mucho para ver y hay mucho sol también. Sí, y está en Toto, que lo estamos. Ahí viene Toto, Y ahí viene Toto. Esta es una de las pocas casitas que quedan, que se construían con el metal que recubrían las latas, y dicen que tanto el barrio del Colorado como el barrio del Brillante, bueno, fueron barrios construidos por los trabajadores, y ellos construían sus casitas justamente con estos materiales. Había algunos que eran de color justamente colorado y otros que eran plateados, y de ahí los nombres de dichos barrios, el Colorado y el Brillante. Lógicamente, Pueblo Liebig y su zona de influencia sufrieron un fuerte impacto económico y social tras el cierre, pero con el paso del tiempo han sabido reconstruirse transformando el pueblo en patrimonio histórico y turístico. Hasta el día de hoy, la localidad conserva el nombre Liebig, el cual fue tomado por la compañía inglesa en sus inicios para honrar a Justus von Liebig, el químico alemán considerado padre de la química orgánica e inventor de la fórmula de extracto de carne. Les pregunté. Bueno, voy a estar contigo. ¿A dónde vas a trabajar ahora, Gustavo? Un rato voy a trabajar ¿A dónde? a San José. Gracias. Un placer, realmente. Un gusto enorme. Ahí te saludo, Gustavo. Te me quedaste lejos. Nos vamos yendo de Liebig, este pueblo tan histórico de Entre Ríos. Muchas gracias a Gustavo, Claudia y a Mateo por este día. Una pasadita por el balneario del pueblo y ya regresando al Brillante, acá una distancia fuerte. Sí, unos 3,5 kilómetros. Antes que nos agarre la noche, llegamos súper tranquilos. Y vamos a llegar felices porque siempre es muy lindo compartir con gente y aprender. Chao, Mateo. Lo encontramos. Adiós.
Veníamos boludeando. Perdón. ¿Todo bien? Buenas. Hola, hermosa. Veníamos boludeando. Ya tengo mi nueva adquisición. Sí. Ahora sí, que venga el calor nomás en la ruta. Bueno. Me venís mal. Es como que te... Bien, el día está un poco lluvioso, todos teníamos ganas de salir, así que vinimos a recorrer un lugar mayormente cerrado y techado. No estamos muy cerca del brillante San José, donde nos estamos quedando, sino a unos 60 kilómetros. Hablo del Palacio San José, ubicado en las cercanías de Caseros, un lugar muy emblemático de la provincia de Entre Ríos, pues fue el lugar donde vivió durante muchos años y también donde murió Justo José de Urquiza, gobernador durante varios periodos de la provincia y también presidente de la Confederación Argentina. Un hecho histórico mucho más reciente sucedió en este lugar en el año 1994, cuando los constituyentes de la reforma de dicho año juraron la Constitución aquí, lo cual tiene un gran significado, pues este lugar se considera sede de la gesta constitucional del Estado en el siglo XIX. El Palacio San José, construido entre 1848 y 1858 por orden de Justo José de Urquiza, es una de las residencias más emblemáticas del siglo XIX en Argentina. Combina el estilo italiano y la gran influencia criolla y cuenta con más de 30 habitaciones, salones, patios, galerías, capillas y jardines, incorporando innovaciones en la época como agua corriente y pisos de mármol. Más que una casa, fue un centro político, administrativo y productivo desde donde Urquiza dirigió asuntos como gobernador y también parte del derrotero que culminó con la sanción de la Constitución de 1853.
Desde allí coordinó la política nacional y mantuvo relaciones con provincias y gobiernos extranjeros, convirtiendo el palacio en un verdadero cuartel general de la entonces naciente Argentina constitucional. Cuando éramos niños, en otras visitas al Palacio San José, cada uno con su familia, teníamos el recuerdo de esta sala en particular. Sí, los dos de alguna manera tuvimos el mismo pensamiento. Estoy segura que más de una persona que vino acá pensó lo mismo con respecto a este maniquí que, bueno, simula ser una de las hijas de Urquiza. En ese entonces, esta parte no se podía ver, sino que la veíamos desde espalda. Y bueno, hablando con Karen decíamos que la miramos fijamente porque teníamos la sensación de que iba a dar vuelta la cabeza. No sé si por esa época mirábamos muchas películas de los muñecos malditos, de Chucky y demás, y nos quedábamos mirando a ver si giraba la cabeza. Sí, así que ahora llegamos diciendo, a ver dónde está la habitación de la muñeca maldita, pero nada que ver, nuestro delirio. Lo que nos llama la atención es que los dos pensamos lo mismo. El recuerdo del Palacio San José. Esta habitación era el dormitorio del general y fue aquí donde lo asesinaron el 11 de abril de 1870 después del asalto a la residencia y aún se conserva la bala. A él, le dispararon a la cabeza y luego le asestaron 5 puñaladas y esto en principio también son restos de su sangre. Que bueno. Al parecer tocó y me cayó y sí, me da un poco de sí, impresión. un poco. Bueno, esta es la máscara mortuaria. Parte de la historia argentina. Y acá está la muñeca de espalda. Esta era la imagen que nosotros teníamos de ella con Karen. Sí, yo después de esto les voy a escribir, las voy a llamar a mis hermanas y les voy a preguntar si era solo yo o ellas también pensaron lo mismo, porque me quedé con la duda ahora. Bueno, yo también con mis hermanas me quedaba mirando, a veces giraba la cabeza. De hecho ahora estoy haciendo lo mismo, pero no creo que lo haga, al menos a esta hora no. Vamos a ver otro. Yo creo que son de hamacas. Sí, son hamacas. Este es, te iba a decir, un dato de color del palacio. Estábamos discutiendo para qué serían y le fui a preguntar al personal que cuida aquí y me dijeron que sí, que son para hamacas. Y te das cuenta, pero de modo que están dispuestos. Están en la galería frontal. Este sería un buen lugar para pedir donde dormir. Para los que nos dicen que siempre pedimos dormir en hamaca. Sí, seguro que te dejarían quedar también. Sí. Un amanecer con este patio. Manera el alcuete que tienen allá. Justamente están diciendo que se imaginan en la época de Urquiza nosotros viniendo en bicicleta pidiendo dónde dormir. Nos hubiesen corrido, ¿sabes cómo? ¿Terminaron la sesión de fotos ustedes dos? Lista la sesión. Ahora está listo el mate. Ahora vamos por el mate. Mira, ahí está. Mirá. Con los mejores, mirá, con los mejores. Sí.
Bueno, sí. Ponerle una cinta de aislar, ponerle el topecito que no se caiga. Ah, ¿va para la foto? Hacemos igual, por lo menos, es como si vos estábamos cerca. Sí, Bastante. está cerca. Bueno, vamos porque está ansiosa la ciclista. No sé Parece si que ansiosa, sí. pero Parece que sí. Esta es una de las 4 cruces protectoras de San José, las cuales fueron colocadas en la época de la fundación y muchos sostienen que delimitaban la colonia, pero la mayoría coinciden que en realidad tienen una función protectora respecto de las inclemencias. De las 4 originales solo queda una y en el 2007 se volvieron a colocar la original y otras 3 en una zona mucho más amplia que las originales, justamente porque el ejido urbano creció y, como dicen aquí, realmente protegen de muchas catástrofes climáticas. Creo reventar. Y desde aquí nos despedimos de San José. Igual, dato de color, el brillante y el colorado no están dentro de la zona de protección, yo creo que deberían incluirla. O sea, una vez que pasamos acá estamos hasta las manos. Claro, deberían ampliar la zona y colocar a los 2 barrios del norte. En Concepción pongan una así llegamos tranquilos. Claro, así no hay viento. No, No vas a ayudar. No, yo tampoco. no. Pero los lentes de sol ayudan mucho para eso. Te lo decimos por experiencia. No, porque no, A mí no me salen las gotas por acá. no vamos a ver. No se nota. Sí, sí, nos vamos a ver. a ver. Sí, no vamos a ver. Gracias de corazón. No, ¿por qué no? La verdad que un gusto hablar contigo. No me Además, bajito arrepiento. hablamos. La invitación de hace 3-4 años, ¿viste? Al final Llegamos. Sí. Nosotros anotamos todo. Ojo. Nos gustaría poder pasar por todos lados, pero Sí, no vale. Haremos siempre lo posible para volver y visitar a todas esas personas que... La verdad. también. Y si no, como siempre decimos, los esperamos ustedes, no sé, donde estemos. Sí, el tema de dónde estén ustedes. Donde estemos. En Brasil, en Brasil. En Brasil. Estamos pretenciosa. Gracias, la verdad. Gracias. Gracias por aceptar mi invitación. No, gracias a ustedes por acertarnos, a invitarnos y por todo. O sea, Y cumplieron uno de mis sueños. por Dios. Por Dios, dijo. Gracias, de verdad. No, para nosotros es un gusto gigante. Siempre van a estar con nosotros en casa, ustedes. Gracias. Y ustedes también con nosotros, en cada pedaleada. La verdad son lo que son. Ustedes son lo que son en los videos. Acá el bocha grande. Un gusto enorme. Mil gracias por todo, de verdad. Un gusto gigante. Y acá la preciosa. Chao, divina, total. Son nomás, vos y tu hermano. Adiós, adiós. No. No. Adiós.
gracias. Buen viaje. Gracias. Tengan lindo día. Gracias. No hace mucho que hacemos videos de YouTube. No vivimos de la plataforma. Quizás en unos años podemos decir que sí. De todas maneras nos encanta compartir este viaje. Pero si hay algo que vale mucho más que eso, que nos han brindado las redes sociales, es tener tantos contactos, tantos amigos, tantas invitaciones. Es increíble. Uno de los casos es la familia de Miriam, Cristian, Paloma y Brian. Ellos nos habían invitado mucho más atrás de que cuando comenzamos con los capítulos. De hecho lo hicieron por Instagram. Diría, hace 5 años está la invitación pendiente. Estaba siempre en contacto y finalmente pudimos conocernos personalmente. Una hermosa familia. Gracias de corazón. Nos vamos siempre tristes, pero a la su vez felices por tener esta posibilidad de conocer gente tan linda, tan amorosa, de tener familia, amigos en cada rincón de América. Es algo que no tiene precio. También queremos agradecer a Andy, a Vanessa, a Cielo, familia de los chicos, muy amable. También pasamos lindos momentos con ellos. Y recién cuando se estaban secando las últimas lágrimas, llegaron Juanjo y Graciela, que nos venían por el otro carril, nos identificaron por los sombreros, dieron la vuelta. Una hermosa pareja que también nos acompaña en el canal. Un ratito charlando, nos conocimos. Y bueno, ahora a seguir caminos mucho más que felices. Ruta 14, como verán, autovía, podemos circular por la banquina, pero bien cargadita, fresco, lo que supone que tenemos viento sur, viento de frente, pero bueno, eso queda ni en segundo plano, tercero o cuarto. Lo importante es que estamos súper felices y agradecidos. Que pasamos frente a las termas de Concepción, que era donde quedamos en que le iba a avisar para que salgan de la casa. No, ya están acá esperando. Las rutas de las invitaciones no se terminó en Uruguay y no se va a terminar. Buenas. ¿Cómo estás? ¡Qué capo! ¿Cómo estás, hermano? ¡Qué grande, Cruz! Gracias. ¡Qué grande! Mirá la misma sonrisa. ¿Cómo estás, Amelia? ¿Todo bien? ¡Qué grande! Gracias por la bienvenida. Nuestro hermano ya. ¿Sí? Gracias.
Te felicito. ¿Viste? Terrible compañero. No, son unos genios. Gracias por venir a recibirnos, gracias. Ay, no, qué llorar, Amelia. Gracias. Gracias por, No, gracias a ustedes por la confianza. por mostrarnos todo. Qué grande. Cante un poco conmigo. ¿Cómo decía? Yo digo, ¿crujo alto o carne chiquita? Ah, depende cómo vengamos, ¿viste? Sí, pero él mide como casi 15 centímetros. No sé cuánto medí. Ah, 1,80, no es mucho. 1,80 no. Pero esto agranda un poquito. Les juro que Gracias por esperar. No, yo la humildad. Se meten en todo, todo lo que siguen. No. Ya pasó un rojo, boludo.